del sueño se sintieron que se iban por un hueco, por un abismo, que llegaban hasta el mismo infierno. Y que el dolor, el desespero de ellos fue demasiado. Cuando ellos estaban en ese estado consciente, como que tuvieron una regresión. Cuando cayeron en cuenta que eso simplemente era un sueño, dijeron, me voy a arrepentir. Otros se acostaron, soñaron que Jesucristo había venido y que había levantado su iglesia y que ellos se habían quedado. Comenzó en medio del sueño un desespero tan horrible, que en medio del sueño dijeron, si esto simplemente es un sueño, cuando despierte me voy a arrepentir, porque el desespero fue impresionante. Otra de las cosas, y estoy hablando muy leve, porque muchos han tenido un encuentro con Dios muy diferente de los que estoy hablando en esta hora. Otros les cogió una enfermedad. Fueron al médico, no tienen nada. Buscaron por un lado y por el otro lado y nada, pero la enfermedad continuaba. Y ellos fueron cogiendo su cuerpo que quedó completamente en sus huesos, su carne, su piel, no se veía. Bueno, tenían muchas cosas en su vida, en su cuerpo, pero muchas cualidades, quiero decir, muy alentados, pero fueron quedando tan débiles. Pero desde su lecho de enfermedad, sabiendo que no había nada y que no había un dictamen que dijera hay que hacer un procedimiento, hay que hacer una cirugía, hay que hacer un tratamiento, clamaron a Dios. Si Dios me librara de aquí y me sacara de aquí, le entregaría mi vida a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dan alabanza al Señor Jesús? Recuerdo, casi no me gusta hablar del pasado, pero la edad que tiene uno tiene muchas cosas vividas, historias. Recuerdo a mi pastor, un día evangelista como él solo, pidió que por favor le dejaran ir a la cárcel, y él fue a la cárcel. Y comenzó a predicar y había un hombre desahuciado, enfermo de los médicos, y él predicaba. Qué anhelo que tenía mi pastor por las almas, por los perdidos. Su mensaje era el evangelismo. No tenía doctrina, pero cuando hablaba del evangelismo se convertía la gente, porque era la pasión de él. Y dice que él predicó en la cárcel y había por allá un hombre delgado, enfermo, y él haciendo su mensaje, en su mensaje comenzó a decir que el que se arrepentía y creía en el evangelio, la enfermedad, la situación que tuviera, Dios lo iba a sacar de allí. Y ese hombre por allá enfermo escuchó la voz de Dios a través de mi pastor. Y cuando él pasó adelante, dice que mi pastor oró por él. Y luego comenzó a recobrar fuerzas en su vida. Cuando se lo encontraba en la calle, no importaba, mi pastor era delgado, pero ese hombre comenzó a tener su cuerpo tan diferente y era altotote y era un agua cuerpadísimo. Pero el día que en la calle encontraba a mi pastor, lo alzaba de agradecimiento. Y por este hombre, decía él, por este hombre que fue a la cárcel, yo soy sano, y no solamente soy sano, soy salvo. A mi pastor le daba pena que le probaran semejante espectáculo, pero era el agradecimiento que ese hombre tenía, porque se estaba muriendo sin Cristo, sin salvación y sin esperanza. Cuando dan alabanza al Señor Jesucristo, ¿cuántas personas no han llegado a la iglesia
al arrepentimiento, a convertirse en Jesucristo, porque alguien le habló, le dijo, si te conviertes a Jesucristo, Dios te va a sanar y te va a salvar. Y esas personas pudieron creer a ese mensaje. Ese mensaje no es tan poderoso, pero sí lleva una eficacia muy especial. Y cuando digo no es tan poderoso, no hay mucha elocuencia, pero sí tiene poder. Amén. Gloria a mi Dios. Otra de las cosas con que Dios trata con el hombre es a través de los que anuncian el evangelio. Alguien, por lo menos yo recuerdo que había una emisora que predicaba a través de la Biblia hace 40 años, 50 años, 40 años. Y a las 5 de la mañana, pero yo me despertaba a escuchar ese mensaje. Era por la radio. No se sabía cuántas personas podía llegar, pero cuántas personas a través del mensaje de la radio escucharon a lo lejos en las montañas, pero también entregaron su vida a Jesucristo. Otros vinieron a la iglesia y en la iglesia esa noche Dios usó el predicador de tal manera, de tal magnitud, que conmovió la vida de esa persona. Le hizo sentir que era un pecador, que el infierno se le abría y que solamente la única esperanza era esa noche. Y si esa noche no se entregaba a Jesucristo, sin duda que su vida sería diferente. Pero ese mensaje llegó a la vida de esas personas y hoy tienen una historia diferente que contar. Y no de fatalidad, no de sentimiento, no tienen una historia muy hermosa y la historia más hermosa es que recibieron a Jesucristo como su Señor. Y a alguien haciendo una campaña llegó y le regaló un tratado y ese tratado lo guardó, se lo llevó a su casa y comenzó a leerlo. Y ese mensaje de ese tratado era tan poderoso que digo, yo necesito a Jesucristo. Es que Dios trata muchas veces, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende cuál es el propósito. Dice, para librar al hombre su soberbia, para apartar del varón todas sus cosas malas. Dice, si estuvieras cerca de él, algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Dice, detendrá su alma del sepulcro y de los que causan la muerte por espada. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertido recto y no me ha aprovechado. Él reconoce, detendrá su alma del sepulcro. Su vida se verá en luz. Su carne que antes no se veía, ahora aparece. Oiga, es que Dios hace un tratamiento con las personas impresionante. Todo lo hace Dios. Nosotros no entendemos. Y estoy hablando unas cosas muy mínimas de lo que Dios puede hacer por el ser humano. Es que cuando yo no escucho a Dios, cuando no atiendo a Dios y cuando creo que es que yo soy dueño de mi voluntad. Mire, yo les he contado la historia de mi mamá. Mi mamá mi mamá tiene como 80 y pico de años. Si estoy viejito, yo como era mi mamá. Pero una profesora cristiana le enseñaba a ella. Y ella, cuando amanecía contenta, comenzaba a cantar una canción que es más vieja que la manera de andar a pie. Cuán gloriosa será la mañana. Y mi mamá
Cantaba esa canción cuando ella amanecía contenta y el himno 38 me santificó con su gran poder. Y yo le preguntaba, mamá, ¿y quién te enseñó esas canciones? Y una profesora cuando yo iba a la escuela. Una profesora. Pero a la edad de 60 años la cogió una enfermedad del corazón. Desde 7 años, desde 8 años, que escuchó a la profesora, pero nunca entregó su vida a Jesucristo. Tuvo hijos, crecieron los hijos se casaron, o al menos yo, tenía familia, salía al ministerio, le hablaba, pero mi mamá nunca. Pero tuvo que llegar una enfermedad a la vida de ella. Recuerdo que estaba de pastor en Viges y me lo pasaba en Cali, por el Cisben, haciéndole vueltas, porque ella vivía en Pereira, pero le dijeron solamente hay 2 partes que la pueden operar del corazón. Cali o Medellín, ¿para dónde quiere que la lleve? Ella dijo, para Cali, porque yo estaba cerca. Pero en medio de su enfermedad, clamándole a Dios, que Dios le ayudara, que Dios le diera salvación. Un día le dijeron, la vamos a operar. Después de mucho tiempo, y estoy diciendo 6 meses, quizás un año, de hacer vueltas, la vamos a operar un 23 de diciembre. ¿Sabe qué decía mi familia? Mis tías, los otros, no, un 23 de diciembre no. Porque todos creían que en esa cirugía ella se iba a morir. No queremos que nos dañen las fiestas. Porque todos la hacían muerta. Pues quiero decirle que mi mamá, ¿cuánto hace que pasé por Viges? Hace más de 20 años pasé de pastor por Viges. Y Dios metió su mano cuando ella un día, antes de operarla, dijo, después de una escuela dominical, dijo, ponga a llenar la pila para que me bautice. Llamar a los hermanos, colocar la pila, llenar y bautizar a mi mamá. El que le crea a Dios, aún estando en esa condición, Dios lo salva. El que no le crea a Dios puede estar en medio de los mejores médicos y no se salva. Y una tía mía le dio una enfermedad, una hermana de mi mamá, la que decía que no lo operaran, 23 de diciembre, más joven, más alentada, la menor de todas, no se murió. Todo depende de qué. Si estuvieras cerca de él, algún elocuente mediador muy escogido, que le anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro. Él orará, mirará a Dios y verá su voz con júbilo. Su carne será más tierna que la de un niño, volverá los días de su vida. Aquí hay una cosa, Se llama creer. Se llama creer. Mientras que el hombre no cree, no pasa absolutamente nada. El tiempo se me fue, yo sé que son más de las 8 de la noche, que cuando yo me pongo a predicar, mejor dicho, no hay quien me saque de aquí. Capítulo 3 de San Juan, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿De dónde depende la salvación? No es cuando usted se muera, no es cuando yo me muera. Eso no lo predicaron. Es que cuando usted se muera, usted va a ir al cielo. No. Yo no necesito la salvación cuando yo me muera. Yo necesito la salvación ya. Y yo me considero en esta noche que yo soy salvo. Por eso es que a los inconversos les da rabia. Es que usted se cree la única Coca-Cola del desierto. Usted cree que es el único que se va a salvar. Es que yo acepté a Jesús cuando lo necesitaba. No es cuando me muera. No, Señor. La salvación es ya, es ya. No es mañana, ni pasado mañana. Hay cosas que no se pueden aplazar. Yo cuento una historia. Yo creo que un día me van a cerrar la iglesia y la culpa la va a tener la hermana Luz, porque es que ella cuando le pone a cantar. Un día, un culto campal. Fueron muchos al culto. Cuando el predicador hizo la invitación, después de muchos que fueron, uno pasó adelante. Y cuando pasó adelante, Dios le confirmó que quería salvar. Todos fueron al culto. Se despidió el culto. Se fueron, oscuro. Pero él iba con unos amigos y en el camino dijo, cuando yo pasé, sentí que se me cayó algo del bolsillo. Yo no sé qué era, pero allá se me quedó. Yo tengo que ir por lo que se me cayó. Y él sale hacia allá. Y cuando está llegando a donde estaban haciendo el culto, escucha unos disparos. Y él regresa. Sus amigos los habían muerto. Los habían matado. Pero Dios le confirmó esa noche la palabra a ese hombre. Se lo confirmó. Que él quería salvarlo. Amén. Estén de pie, estén de pie. La obra del Calvario es el regalo más grande. No hay otro regalo más grande. Usted le pueden regalar un carro, le pueden regalar una casa, le pueden regalar lo que sea. Eso no tiene nada que ver. Puede que usted le sirva, puede que usted lo disfrute, pero el Calvario, el regalo más grande al pecador, solo lo trajo Dios. Porque en el Calvario se gestó para el ser humano lo que él no tenía. Y lo que él no tenía era salvación. Y Dios se la regaló. Levanta tus manos en esta hora. Dígale gracias por ese regalo también. La dádiva de Dios, vida eterna. Diga gracias a Dios por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarme. En esta noche yo quiero hacer una invitación, Alguien se quiere salvar en esta noche. Yo quiero invitarle aquí, yo quiero invitarle acá. Porque yo los jueves, yo no predico evangelismo. Yo los jueves predico otra cosa. Pero el Espíritu Santo me ha movido en esta noche para que dé un mensaje. Alguien se quiere salvar en esta hora de los que hay aquí. Yo le invito, venga aquí a este altar. Yo no soy el que salva. El que salva es Dios. Pero Dios la quiere salvar. Dios la quiere salvar en esta noche. ¿Hay alguien? Aquí hay un joven que se quiere salvar. Gracias a Dios por este joven. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más quiere acompañar a este joven que se quiere salvar? No place la salvación para mañana. No.
Recibe la salvación en esta noche. Oremos por este joven. Aquí hay otro joven también que quiere salvarse. Hay alguien más, hay alguien más. Oremos para ellos, que Dios les ayude, Señor Jesús. Confirma tu palabra que he predicado en esta hora, Señor. Lo que tú haces, Señor, es grande, si el pecador, Señor, gracias, gracias. Gracias por esa obra redentora, Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Aleluya, gracias al Señor Jesús, hermano. Gloria al Señor Jesús, amén. ¿Cuánto le damos una alabanza al Señor? Es una noche de salvación, hermanos, aleluya. Una noche de victoria, hermanos. Esto es. Gloria a Él, gloria a Él. Él todavía sigue salvando, hermanos. Eso es lo grande de nuestro Dios. Y la gente necesita eso, necesita salvación, amén. Vamos a hablar dándole gracias al Señor por estar en el culto, pero antes quiero entregarle esta poquita, hermano, para que nos reciba la ofrenda, hermano, que nos hace el favor. Y yo